Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Donald Trump recibe hoy nuevamente en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se espera que el premier israelí presione a Donald Trump para que incluya en las conversaciones el programa de misiles balísticos de Irán, algo que para el gobierno iraní no es negociable. Con marchas en toda Irán, miles de simpatizantes del gobierno iraní conmemoran el aniversario número 47 de la Revolución Islámica. Las manifestaciones se dan un mes después de una brutal represión contra movilizaciones opositoras que causó la muerte de miles de personas. El primer ministro de Canadá dijo sentirse devastado y ofreció sus condolencias por las víctimas del tiroteo en una escuela secundaria que dejó 10 muertos, incluida la presunta atacante. Se trata de uno de los peores siniestros del país en las últimas décadas. Empezamos con noticias de la reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ya está en la Casa Blanca. Se trata del séptimo encuentro entre ambos líderes desde que el estadounidense regresó al poder el año pasado y además de discutir sobre Gaza y el programa nuclear de Irán, se espera que Netanyahu presione para abordar el programa de los misiles balísticos iraníes, algo que para Teherán no es negociable. Y a propósito de Irán, en el marco de la conmemoración del aniversario número 47 de la Revolución Islámica, este miércoles miles de personas salieron a las calles para celebrar la fecha. Las opiniones de los asistentes estuvieron divididas por el rápido acercamiento entre Washington y Teherán. Mientras ambas partes se muestran aparentemente abiertas al diálogo, el presidente iraní dijo que su país no cederá a la presión. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Solo unas semanas después de uno de los episodios más violentos desde su creación, la República Islámica celebró el aniversario número 47 de la revolución. Miles de personas salieron a las calles de Teherán para conmemorar la fecha. En medio de los ríspidos acercamientos con Estados Unidos, los puntos de vista están divididos. Sí, no estamos a favor de la guerra, estamos a favor de las negociaciones. Pero si van a imponer algo a nuestro país, por ejemplo, si dicen no tengan misiles, no tengan un programa nuclear, entonces de ninguna manera. No, definitivamente no estoy a favor de negociar con Estados Unidos, porque nunca cumplieron sus promesas ni acuerdos y siempre demostraron su hostilidad hacia nosotros. No creo que tenga sentido hablar con ellos. Luego de las manifestaciones de inicio de año que fueron brutalmente reprimidas y en donde murieron miles de personas, muchos actores presumen de una supuesta debilidad de la cúpula estatal, entre ellos Israel. Pero Teherán no ha cambiado mucho su posición de cara al exterior. Hasta ahora ha señalado que podría llegar a un tipo de acuerdo para reducir su programa nuclear, pero no para eliminarlo por completo. Según el presidente iraní, la República Islámica no cederá ante la presión. Nuestro país no cederá ante sus exigencias excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la injusticia ni la agresión, pero seguiremos colaborando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para traer paz y tranquilidad a la región. Los problemas de la región pueden ser resueltos por quienes viven en la región. Dicho eso, la nación se muestra abierta a la diplomacia mientras intensifica su represión para controlar el plano interno. Mientras tanto, Donald Trump dijo que evaluaría enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente, justo cuando dialoga con la nación persa. Vamos con noticias sobre la guerra en Ucrania porque este miércoles se estrelló un dron ruso en Kharkiv, el este del país, matando a 3 niños y a su padre. La madre de la familia, quien se encuentra embarazada, resultó herida pero ya fue dada de alta según las autoridades regionales. La Fuerza Aérea Ucraniana dice que Rusia lanzó anoche 129 drones de largo alcance. El gobernador regional dijo que la familia acababa de mudarse al pueblo para escapar de los constantes bombardeos y que era su primera noche en la casa. El presidente Volodymyr Zelensky dijo por su parte que cada ataque ruso de este tipo socava la confianza en todo lo que se está haciendo diplomáticamente para poner fin a esta guerra.
En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se enfrentó a una lluvia de preguntas por parte de los legisladores sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Estados Unidos, a pesar de saberse sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Un día después de haber dejado claro que no renunciará, Starmer volvió a defenderse y también respondió cuestionamientos sobre la suspensión de su ex jefe de comunicaciones. El episodio de Mandelson no fue un incidente aislado. Hace unas semanas anunció la concesión del título nobiliario a Matthew Doyle, su exdirector de comunicaciones. Inmediatamente después, The Sunday Times publicó en portada que Doyle hizo campaña a favor de un hombre acusado de delitos sexuales contra menores. Sin embargo, a pesar de que el primer ministro lo sabía, le dio a Doyle un puesto vitalicio en la Cámara de los Lores. ¿Por qué? A job for life in the House of Lords anyway. Why? Prime Minister. Mr. Speaker, Matthew Doyle did not give a full account of his actions. Señor presidente, Matthew Doyle no dio cuenta completa de sus acciones. El lunes le prometí a mi partido y a mi país que habría un cambio y ayer le quité el látigo a Matthew Doyle. Le diré qué otras medidas hemos tomado, señor presidente. Junto con el ministro de Protección, este gobierno y yo hemos introducido la estrategia más amplia contra la violencia contra las mujeres y las niñas. La publicación de la última tanda de los archivos Epstein ha desencadenado una enorme crisis política y social también en Noruega. Las repercusiones han llegado hasta las más altas esferas de la monarquía y el gobierno el martes. La Comisión del Control Parlamentario acordó por unanimidad nombrar una investigación externa sobre los vínculos del Ministerio de Asuntos Exteriores con el delincuente sexual, y los servicios secretos del país han iniciado una investigación interna relacionada con Epstein. Estos son los detalles. Cuando la familia real de Noruega viaja, la acompaña el servicio secreto del país o el PST. Aquí los vemos junto al rey de la nación. El martes la agencia anunció que había iniciado una investigación interna para determinar si la última publicación de los archivos Epstein había dado lugar a la divulgación ilegal de información clasificada. El umbral para que el PST se niegue a llevar a cabo una misión como un viaje al extranjero es muy alto. El PST tiene la misión de proteger los procesos democráticos y la actividad política. La agencia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor tras las revelaciones de que la princesa heredera Mette-Marit mantuvo un amplio contacto con el delincuente sexual condenado entre 2011 y 2014. Es solo un escándalo relacionado con Epstein de los que ha sacudido a Noruega en los más altos niveles. Thorbjørn Jagland es el ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores y expresidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, que ahora está siendo investigado penalmente por la policía por delitos de cuello blanco en Noruega. Según los archivos de Epstein, planeó visitar la infame isla de Epstein con su familia en 2014. Mona Juul, que dimitió el domingo como embajadora de Jordania a Irak, también se enfrenta ahora a una investigación por corrupción, al igual que su marido, un exdiplomático de alto nivel. En un giro impactante, solo 2 días antes de la muerte de Epstein, el delincuente sexual firmó un testamento en el que dejaba a los hijos de la pareja $10 millones. Y los investigadores quieren saber si se trataba de una recompensa por favores profesionales. El contexto es que se trata de un país al que le gusta considerarse, en comparación con la mayoría de los demás países, limitado en términos de corrupción, lo que supone una sorpresa. El martes, el Parlamento noruego tomó la inusual medida de convocar una investigación externa para averiguar cómo y por qué los miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores del país mantenían un contacto tan íntimo y continuo con un delincuente sexual condenado. Llegó el último día del juicio de apelación contra la lideresa de la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, señalada por presunta malversación de fondos europeos. Previamente, nuestra periodista Erika Olavarría nos habló sobre las perspectivas para la representante de la extrema derecha. Bueno, como ha pasado durante todo este juicio, Marine Le Pen se ha mostrado en este juicio una apelación mucho más discreta y contenida que en el juicio en primera instancia, donde, recordemos, habló de un juicio político, daba muchas declaraciones a la prensa. Esta vez casi no ha hablado a los periodistas y de hecho se nos ha informado que hoy la audiencia donde va a hablar su abogado se extenderá hasta las 7 de la tarde y ella no dará declaraciones. Se supone que sus abogados en ese alegato van a pedir la perfecta buena fe. Recordemos que ella nos dio un indicio al inicio de este juicio. Ella decía que si bien aquí había un delito, recordemos el delito de haber gastado el dinero del Parlamento Europeo para pagar gente aquí en Francia que trabajaba en el partido, pues ella no tuvo nunca el sentimiento durante 3 legislaturas de haber estado cometiendo una falta
y que en realidad el que falló es el Parlamento Europeo porque no alertó de la situación el Parlamento, que tenía el organigrama del partido y que tenía también los contratos de los asistentes parlamentarios. Pero bueno, los fiscales la han atacado mucho, dicen que ella es la cabecilla de un sistema que heredó de su padre, 3 legislaturas, una persona que era responsable también por los otros 11 acusados en este juicio, y que ella sabía el riesgo que estaba corriendo. Ella dice que no le gusta que hablen de ella como una cabecilla, pues parece que hubiera manipulado a los otros eurodiputados. Recordemos que en este segundo juicio los fiscales han pedido una pena un poco más baja que en primera instancia, 4 años de cárcel, pero solamente 1 con obligación de cumplimiento de pena, que podría ser cambiado por brazalete electrónico, 500.000 euros de multa también, como en primera instancia, y 5 años de inhabilitación para cargos públicos, pero ojo, no inmediata como en el primer juicio. Lo mejor para ella sería ser absuelta, pero visto el comportamiento, las reacciones que ha tenido la presidenta de esta Corte de Apelaciones, no parece factible. La otra opción es que le den una inhabilitación inmediata, pero menor a 2 años. Ahí podría todavía presentarse a la presidencia en el 2027, pues ella ya ha cumplido desde marzo del año pasado un tiempo, le quedaría un poco más para terminar con esos 2 años, y en realidad a ella no le conviene ser condenada a cárcel, ni siquiera 1 año, porque eso le impediría hacer campaña y sería muy riesgoso para su partido. Y el hecho de que, por ejemplo, la inhabiliten, pero no inmediata, también es un riesgo, pues eso puede llegar un poco antes de las presidenciales y su partido se quedaría sin candidata. Vamos a España. Hablando ante el Parlamento, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió a los accidentes de trenes del mes pasado que cobraron la vida de 47 personas. El mandatario dijo que hará todo lo posible para garantizar que se haga justicia. También se comprometió a tomar las medidas necesarias para evitar tragedias similares en el futuro y defendió el sistema ferroviario del país. Y es que este sistema no es perfecto. Desgraciadamente hemos sufrido una tragedia terrible, pero es seguro. Esta es la segunda cosa que quiero que sepan los ciudadanos, que tengan claro. Seguimos en España porque casi 3.000 agricultores protestaron en una importante carretera de Madrid en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. La manifestación, organizada como un desfile de más de 360 tractores, comenzó en la Plaza Colón y se dirigió hacia el Ministerio de Agricultura con pancartas con lemas como "No a nuestra ruina" y "El campo español no se vende". El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había defendido el acuerdo en el Congreso, calificándolo de noticia extraordinaria para Europa, y prometió indemnizaciones a los agricultores afectados y salvaguardias para limitar las importaciones si los productores nacionales se veían perjudicados. En Canadá, el primer ministro Mark Carney dijo sentirse devastado por el masivo tiroteo que se produjo en una escuela de la provincia de Columbia Británica y que dejó 10 personas muertas, mientras que hay por lo menos 2 heridos cuyo pronóstico vital es reservado. La tragedia constituye en uno de los peores tiroteos en el país en las últimas décadas. Más detalles a continuación. Un tirador a las afueras de la escuela secundaria Tumble Ridge. Estas imágenes fueron filmadas por un antiguo profesor del instituto. Puedo ver a las autoridades entrando en la escuela, así que supongo que ya no hay una amenaza activa por el momento. Un tiroteo ocurrió al interior del establecimiento. Mi hijo más joven acaba de salir de la secundaria y mi hija mayor trabaja a 300 metros de la escuela. Están vivos, gracias a Dios. Un choque para Tumble Ridge, una pequeña ciudad de 2.300 habitantes situada en el oeste de Canadá, en una zona remota. Esta masacre es una de las matanzas más mortales de los últimos años en el país. Sucedió en 2 lugares diferentes. 8 de las personas que murieron durante el tiroteo se encontraban en la escuela, entre ellas una persona que sería, según nuestra información, la presunta tiradora que murió de una herida de bala que se había infligido. Además de la escuela, se encontraron muertos en una residencia cercana. Según las investigaciones preliminares de las autoridades, la atacante era una mujer. Este es el peor tiroteo escolar ocurrido en Canadá desde 1989. El país norteamericano tiene leyes de armas más estrictas que Estados Unidos, pero los canadienses pueden poseer armas de fuego con una licencia. El gobierno Trudeau introdujo una serie de restricciones a la posesión de pistolas y armas de asalto desde 2020, en parte en respuesta a un tiroteo masivo en Nueva Escocia y al tiroteo de Uvalde en Texas. Sin embargo, los intentos de prohibir ciertos tipos de rifles y escopetas fueron abandonados tras una férrea oposición por parte de agricultores y cazadores. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.